Ok, gracias Ricardo. A ver, bueno, el tema que me asignaron es el régimen legal y contable de las entidades sin fines de lucro en Paraguay. Y a manera de introducción, tenemos que recordar qué es una entidad sin fines de lucro. Es eh, una entidad sin fines de lucro es una asociación de personas unida por una finalidad de servicio y que no pretende reemplazar al Estado. Tengamos mucho en cuenta que las entidades sin fines de lucro no son asociaciones de capital. Acá no importa si Ricardo puso más, Enrique puso menos, acá son los esfuerzos de las personas lo que cuenta, lo que cuenta. Y tampoco pretende reemplazar al Estado. Las muy mal llamadas ONG, que no existen legalmente, eh, mucha gente cree que una fundación, una asociación, está para hacer lo que el Estado debería hacer. No, para nada. Puede colaborar con las políticas estatales, pero jamás reemplazarle al Estado. Para el cumplimiento de sus fines, estas entidades obtienen y aplican recursos, destacándose la ausencia de propósito de obtener beneficios y formar o aumentar un patrimonio. Mucho ojo con eso. Y cuando hablamos de no formar un patrimonio, obviamente tampoco podemos exhibir eso en nuestros estados financieros. Siguen habiendo entidades que ponen patrimonio neto en vez de poner activos netos, que es lo recomendable. Desglosemos lo que son asociaciones de personas. Una entidad sin fines de lucro reúne intenciones o esfuerzos de más de una persona. Es imposible que haya una unipersonal entidad sin fines de lucro. Imposible. Parte del entendimiento de varias personas para atacar un problema o defender algún derecho que les corresponde. En un momento dado podrían exigir la representación o reclamar el cumplimiento de los derechos de un grupo de la sociedad. Por ejemplo, esta organización indigenista Tierra Viva no necesariamente es una organización compuesta por hermanos indígenas, son, eh, como ellos dicen, está compuesta por paraguayos, pero que ayudan a estos indígenas. Y bueno, entonces le representan ciertamente. La finalidad social. Caracteriza fuertemente a este tipo de organizaciones una finalidad social. Acá tenemos una foto de los amigos del Rotary, ¿verdad? Que son gente altruista. Se entiende como social cuando trasciende la barrera de lo individual. Esta sociedad marcada por el individualismo, el encierro, el aislamiento, eh, tiene que trascender hacia un estilo más de vida colectivista, abierto, fraterno, con el prójimo. A menudo es observable la creación de una entidad sin fines de lucro a partir de una necesidad o problema común de varias personas, estén o no afectadas por aquello. Yo puedo adherirme a una asociación de enfermos de SIDA y tal vez yo no esté enfermo de SIDA, no estoy afectado por ese problema, pero soy sensible a ese problema y quiero y puedo colaborar. Las debilidades de la entidad sin fines de lucro de Paraguay. Como en la primera parte me pidieron hablar del régimen legal, ciertamente las entidades sin fines de lucro no tienen un marco legal eh, que les ampare. Las cooperativas, las mutuales sí se están desmarcando de lo que son las entidades sin fines de lucro como tales, tienen sus propias normativas y tienen mayor fortaleza, mayor amparo en la legislación que le está amparando. Perdón por la redundancia. Eh, lo que tendríamos que hacer es buscar mayor protección legal para las entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro son dispersas, tienen una variedad infinita de tipos de entidades sin fines de lucro, hay una variedad infinita. Esta dispersión y variedad infinita de entidades sin fines de lucro hace que sea un sector débil, vulnerable. No se conocen entre las entidades sin fines de lucro, no hay una entidad que las regule ni tampoco una entidad que las aglutine. Entonces, eh, independientemente a los fines de las entidades sin fines de lucro, que podrán ser las más altruistas, es recomendable para los profesionales contables, administrativos que estamos en este congreso y también gente del derecho, que orienten o reorienten a los miembros de una organización no lucrativa en la definición de su perfil legal. No es apropiado denominar entidad sin fines de lucro a cualquier asociación de personas que persiguen fines sociales no lucrativos, menos aún las no formalizadas. Hoy día, con el Internet, con las redes sociales, hay grupos espontáneos, grupos no formales, pero tienen que tener una forma jurídica para que se las considere propiamente entidades sin fines de lucro. Entre las que están, existen opciones concretas con mayores paraguas legales, tales como
El cooperativismo para grupos de artesanos, comités de productores, gremios de taxistas, empleados, podrían ser, que procesen más de dos factores económicos o de producción. Por ejemplo, capital, recursos humanos, trabajo, en forma habitual. Entonces, ¿qué pasa? Los comités de agricultores o, sí, los comités de agricultores, por poner un ejemplo, tienen una fragilidad legal. Entonces, si de repente solamente hacen acopio, por decir algodón, que ya no es un rubro de renta tradicional en Paraguay, digamos, están acopiando algodón y del acopio empiezan a hacer hilo, entonces ya están entrando en una actividad industrial. Entonces es altamente recomendable que estos comités migren hacia el cooperativismo, donde van a encontrar una forma jurídica mucho más fuerte, mucho más amplia para las actividades que desarrollen, mismo también para los intereses de los socios. A ver, también el mutualismo es recomendable para casos de necesidades puntuales, como por ejemplo la construcción de viviendas. Acá hay cooperativas que tratan de encarar la construcción de viviendas, pero yo particularmente pienso que no es un rubro al cual se deberían dedicar las cooperativas, menos las cooperativas de ahorro y crédito. Sí, tal vez para financiar la construcción de viviendas, pero no dedicarse a construir. Entonces, el mutualismo, copiemos de los hermanos argentinos, es muy fuerte. Y son para cuestiones puntuales. Inclusive yo conozco mutuales en la provincia de Santa Fe que son de vacaciones, mutuales de jubilados. Entonces, su objetivo es organizar las vacaciones de cada año de sus afiliados. Para dotar de agua potable a una comunidad, conformar una junta de saneamiento, que también tiene mayor protección legal que una simple reunión de vecinos. Esta actividad está regulada por el Servicio Nacional de Salud Ambiental, SENASA. Y para la actividad de cuidado, almacenamiento y seguridad de un sitio público o vecindad, conformar comisiones vecinales reconocidas por los municipios. Solamente basta que el municipio reconozca esta comisión vecinal para que tenga, digamos, existencia. Y están regulados por la ley orgánica municipal. Hay mucho temor de repente de algunos sectores todavía de la sociedad de organizar hasta inclusive en comisiones vecinales. Creen que hay cuestiones políticas, partidarias, y no, debería ser algo normal y algo legalmente conformado a estas comisiones vecinales, dependiendo también de las necesidades que persigan. En mi barrio, por ejemplo, en Barrio Obrero Asunción, se conformó una comisión vecinal solamente a los efectos de seguridad y se contrató un guardia y después ya la gente no pagaban todo la misma mensualidad, no querían pagar la mensualidad entre todos, entonces aquel proyecto se diluyó. Esta fotografía es de un barrio de Madrid, que ahora, una foto reciente de gente que está organizándose para ayudar a la gente, a los vecinos, pues se dan cuenta que saliendo de la pandemia todavía hay gente que no tiene recursos y está pasando muy mal. Bueno, entidades contempladas en la Constitución Nacional. Reconocemos 6 tipos de entidades que no persiguen lucro en nuestra Constitución, en la Constitución del 92. En primer lugar está el Estado. El Estado es una entidad que no persigue lucro, obviamente, más no se la considera como una entidad sin fines de lucro. Está definida en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Entonces, bueno, el Estado tiene su propia administración, su propia contabilidad, su propio marco legal, pero en el fondo no persigue lucro. En segundo lugar, la Iglesia Católica. El Estado ya no es más confesional como fue hasta el 91, pero no obstante, en el artículo 82 de la Constitución Nacional se consagra el reconocimiento a la Iglesia Católica, dice, por su protagonismo en la formación histórica y cultural de la nación. En tercer lugar están las cooperativas. El artículo 113 de la Constitución Nacional consagra el fomento del cooperativismo. Y bueno, ya pasa eso. Las cuestiones de no aplicación del IVA a los intereses cobrados por las cooperativas les ampara totalmente. Yo no sé cómo las cooperativas se durmieron y dejaron que se les esté aplicando el IVU sobre los excedentes de los socios. Si decimos que el IVA no es aplicable porque es dinero de los propios socios, ¿cómo es que sí se puede aplicar el IVA? No entiendo, sinceramente. Y deja mucho que desear. Los partidos políticos están incluidos en el artículo 124 de la Constitución Nacional, entonces digamos también que son entidades sin fines de lucro
que tienen cierto rango constitucional. Las universidades e institutos superiores también tienen rango constitucional, están en el artículo 79. Aquí hay un asterisco con respecto a las universidades y nos va a llevar a decir ese asterisco que hasta la ley anterior de universidades, estas debían ser entidades sin fines de lucro. Hoy día ya no es más requisito o exigencia que sean entidades sin fines de lucro. Y finalmente están los sindicatos, también contemplados en el artículo 96 de la Constitución Nacional. Y acá está la continuación del asterisco. Dice que en la derogada ley 828/80 se definía a las universidades como entidades sin fines de lucro. Las entidades que están contempladas en el Código Civil paraguayo, vamos a ver que hay tres tipos de entidades. El Código Civil paraguayo es la ley 1183/85, todo el capítulo 1, desde el artículo 91 al 131, habla de algunas entidades sociales y define a tres tipos. La primera son las asociaciones reconocidas de utilidad pública. Sería el caso, y dice en los estatutos de los bomberos que ellos por definición son bomberos voluntarios, digo, son asociaciones de utilidad pública. Estas tienen por objeto la promoción del bienestar social de la comunidad, debe ser autorizada por decreto del Poder Ejecutivo. No tienen prohibido realizar actos que generen lucro toda vez que los excedentes no sean distribuidos. Entonces, acá no hay muchas asociaciones reconocidas de utilidad pública. Hay una organización Juntos por la Educación, por ejemplo, que entiendo está formado por periodistas, empresarios. Bueno, entonces tienen que tener un alcance, digamos, nacional para todo. Bueno, o sea, no tiene que haber discriminación hacia quien va dirigido su servicio. Entonces, digamos, un poquito ambicioso y grande el objetivo que persigue una asociación de utilidad pública. Después tenemos las asociaciones inscritas de capacidad restringida. Justamente en mis materiales suelo tener el logotipo de Resistencia Contable Paraguay, que está formalizado actualmente como Asociación Meridiano, asociación inscrita con capacidad restringida. Este tipo de asociación requiere autorización de juez de primera instancia en lo civil y comercial del distrito donde va a estar asentada la organización. Esta figura ampara a quienes tengan por objeto el mutuo interés. Ojo, no dice acá el bienestar común, el bien común. Entonces es el mutuo interés, beneficiando a sus integrantes. Por ejemplo, gremios, centros culturales, clubes, etc. Como característica, estas entidades, sus miembros deben tener algo en común. Y ese algo en común puede ser que en el caso de resistencia contable sean contadores, obviamente. En el caso de un sindicato de médicos, pues tienen que ser médicos. Yo soy contador, no puedo formar parte de ese grupo. Si quiero ser socio del Club Guaraní, pues me tienen que admitir, tengo que hacer una solicitud de ingreso. O sea que hay un proceso, no es que cualquiera se puede meter en estos círculos. Yo siempre digo, son círculos cerrados. El Código Civil no le permite ejecutar actos comerciales. Pueden tomar préstamos para comprar inmuebles o muebles, pero no otorgar préstamos. En este sentido, yo discuto mucho el tema de otorgar préstamos. El otorgar préstamos sería una actividad fuera del círculo, porque si nosotros vemos la definición del IVA que da el Ministerio de Hacienda, dice que es un impuesto que grava los diferentes pasos que da un bien o un servicio pasando de mano en mano. Y bueno, dentro de estos tipos de asociaciones, el socio hace la asociación, no sale del círculo. Ahí no hay creación de valor. Ahora, si se le da un préstamo a un tercero, como hace, o por lo menos tengo la certeza que hacía la Caja Mutual de Cooperativista, fuera de su grupo afiliado, ahí sí. Que paguen IVA, que la entidad pague por eso, IRE, perfecto. Pero el tema de definición de préstamo es un tema que tenemos que sentarnos a hablar largo y tendido alguna vez, sobre todo con nuestras autoridades. Este tipo de asociaciones no pueden recibir liberalidades testamentarias, salvo que se conviertan en en asociación de utilidad pública. A ver. Después tenemos el otro tipo que contempla el Código Laboral, son las fundaciones. Y bueno, la más conocida, la más mediática tal vez sea Teletón en Paraguay. ¿Qué es una fundación? Es una entidad también con fines de bien común. Requiere la aprobación del Poder Ejecutivo vía decreto, previa consideración de su capacidad financiera. Hoy día, un poquitito con el caso Ronaldinho,
por todo conocido, era quién le trajo a Ronaldinho. Había una fundación que estaba detrás. Entonces ahora el Poder Ejecutivo mucho más, si costaba conseguir una personería jurídica para una fundación, ahora cuesta mucho más. Entonces uno de los requisitos es el tema de demostrar la capacidad financiera de la fundación. Si no tiene esa capacidad financiera demostrada, pues no tendrá vida esa fundación. A ver, la ley no le prohíbe tener fines lucrativos toda vez que no distribuya excedentes y similares. Hay Yo conozco una fundación que tiene, por ejemplo, es dueña de un hotel. Y bueno, es una actividad lucrativa, pero esa ganancia que se obtiene, digamos, sí, es ganancia, porque es ganancia de una actividad de servicio comercial, se reinvierte en cuestiones sociales y no se distribuye entre los miembros de la directiva de esa fundación. Entidades creadas en instancias administrativas. En- Aparte de las entidades que están contempladas en la Constitución Nacional, en el Código Laboral, hay otro tipo de entidades que tienen vida solamente con la aprobación de una instancia administrativa. Tengo entendido que estas instituciones no tienen personería jurídica, pero sí tienen existencia legal, digamos, a través de estas autorizaciones de órganos políticos. En este primer bloque podemos ver las juntas vecinales. Están regidas por la Ley Orgánica Municipal número 1284/87. Y tenemos dos conocidas, las comisiones vecinales, que ya hemos nombrado, y las juntas de saneamiento. Las juntas de saneamiento persiguen un fin que es la obtención de agua potable para una comunidad. Y bueno, ahí hay una cuestión muy delicada porque es producción y distribución de agua potable, que tiene mucho que ver con la vida humana. Así que en la Junta de Saneamiento participa un representante de la municipalidad, pero básicamente son juntas de vecinos. Eh, las juntas de saneamiento, hay que decir, suelen ser también el primer peldaño de gente que quiere incursionar en la política, hacerse mostrar en la comunidad. Está bien, ¿verdad? Pero contarle que no hagan política barata o no hagan sus primeras armas en el sentido de estar eh, mal utilizando o no sé cuál sería el término, los recursos de la comunidad, podrían evidentemente hacerlo, pero lastimosamente hay casos muy tristes de malversación de fondos y toda esa cuestión. Y bueno, hoy día las juntas de saneamiento están en el ojo de la tormenta, tienen que llevar una contabilidad por el régimen, el IRE general, porque bueno, hay consultas vinculantes hechas a la SED y son categóricas, que estas juntas de saneamiento producen agua, facturan ese servicio, entonces una cuestión un poquitito delicada. Yo estoy en Paraguarí y acá en mi comunidad no, la Junta de Saneamiento nos envía la factura de agua sin IVA, porque hay toda una discusión también si tiene que ser con IVA o sin IVA, pero acá por lo menos viene sin IVA. Pero según los dictámenes de la SED en las consultas vinculantes, tienen que ser con IVA. Las facturas de provisión de agua de la Junta de Saneamiento. En otro subgrupo, tenemos a las cooperadoras escolares. Estas operan con el simple reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. Hay una observación, en caso de que sean asociaciones de padres de alumnos, estas son asociaciones de capacidad restringida y se rigen por el Código Civil. Sí, pero si son esas cooperadoras puntuales, digamos que se renuevan año tras año y que tienen, digamos, una vida efímera, entonces basta con que estén reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias para que puedan activar legalmente. En tercer lugar, tenemos los comités de agricultores. Estos comités operan a partir del reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería a su nómina de miembros. Y finalmente tenemos a los comités pro salud, que ahora están muy en boga. Operan con el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Para mí que los comités pro salud siguen siendo
tipo juntas vecinales. Tal vez no estén contempladas en la ley orgánica municipal, pero a partir de experiencias de compatriotas del sur, en las colonias unidas, Juvenal y compañía, que aparecieron estos comités pro salud que apoyan a hospitales públicos y tienen una administración perfecta, envidiable. Y bueno, esta experiencia, por suerte, se está replicando en el país y estos comités pro salud se están creando. Sí, para mí siguen siendo comités de vecinos, pero eh, dedicados a un tema específico que es el tema de la salud. Tengo entendido que en estos comités pro salud también pueden participar empresas, por ejemplo. Entonces, estas empresas, digamos, hacen un poquitito de acciones sociales a través de la conformación y el apoyo a estos comités pro salud. Eso fue la parte legal. No sé, Ricardo, si estamos bien de tiempo. Nos vamos ahora a la parte de los regímenes contables para entidades sin fines de lucro. Vos tenías asignado un tiempo muy escueto, pero yo creo que Sí, podemos seguir unos 5 minutos más. dale, excelente. Entonces, con la reforma tributaria, las entidades sin fines de lucro son mayormente consideradas. Y hay un artículo específico de la ley 6.380 que en forma concisa y sintética las define y las moldea a las entidades sin fines de lucro. Algo llamativo es que desaparece la mención de entidades religiosas, porque siempre en la definición de entidades sin fines de lucro era entidad religiosa y las demás entidades. Tenemos dos tipos, o sea, los impuestos que afectan a las entidades sin fines de lucro son el IRE, régimen general simple, el IVA, ya sea para los bienes y servicios exentos. También algunos pueden ser al 5%, de acuerdo a lo que producen o venden, y también el 10%. Y el INR, según opere con no residentes. Sobre todo tenemos ciudades de frontera que trabajan muchísimo con no residentes, y bueno, en ese caso, si son entidades que están trabajando, contratando a gente no residente, tienen que retenerles el impuesto correspondiente, ¿no? ¿Qué implica el IRE para las entidades sin fines de lucro? Que todas amanecieron el 1 de enero de 2020 con el código de obligación 700. O sea, todas por defecto están en el IRE general. Y algunas pueden bajar al 701 conforme al IRE simple, conforme a dos condiciones. Que su ingreso el año pasado no hayan superado 2.000 millones de guaraníes, ya sean grabados y exentos. Y que estén comprendidos en el numeral 8 del artículo 2 de la ley. Esto está dispuesto en el decreto reglamentario 3182 del IRE, en su artículo 77, y dice, ¿quiénes pueden llevar por IRE? Las comisiones vecinales, las cooperadoras escolares, la Iglesia Católica y demás iglesias reconocidas. Y ahora, por la Resolución General 61 de este año, ¿quiénes pueden llevar también por simple? Los comités de productores, las comisiones pro salud que acabamos de mencionar. Entonces serían esos los grupos de entidades sin fines de lucro que pueden pasar al simple si así lo desean. Para bajar al simple se dispone hasta hoy, en principio. Yo sé que la asistencia contable pidió que se extienda hasta el 31 de diciembre, ojalá nos den. ¿Qué implica el régimen general para las entidades sin fines de lucro? Tienen que llevar libro de contabilidad seguido por la ley del comerciante y las que pide el fisco tienen que estar rubricadas. No se necesita matrícula comerciante ya que no tienen capital y tienen que tener la firma de un contador público habilitado. El Colegio de Contadores está adherido a las normas internacionales de contabilidad, entonces el contador tiene que preparar el balance general, estado de resultados, el balance y estado de resultados comparativo, al menos los últimos ejercicios, el estado de flujo efectivo, el estado de relación de activos netos y la nota de los estados financieros. Los puntos 1, 2 y 6, de hecho que ya son obligaciones contables, pero el 3, 4 y 5, por una cuestión de calidad de los contadores, tienen que ofrecer a sus clientes hacerlo. El IVA se ha universalizado. Todo el mundo ahora paga IVA mensual. Ya no hay más el semestral. El IRE general se liquidará por el formulario 500 y el IRE simple por el formulario 501. Finalmente, esta ya es la última lámina, muy importante con el tema de las donaciones. Para que las donaciones sean deducibles, ya sea para un contribuyente IRE o IRP, la entidad beneficiaria debe ser entidad de beneficio público. Entonces, el Estado, las municipalidades, la Iglesia Católica y otras iglesias reconocidas por las autoridades competentes, así como las entidades con personería jurídica. Esas serían asociación de utilidad pública, de capacidad restringida de fundaciones
que se dediquen a la asistencia sanitaria, social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran reconocidas como entidad de beneficio público por la administración. Entonces, solamente esas son las donaciones deducibles. Si no tiene ese reconocimiento de entidad de beneficio público, las fundaciones, asociaciones de utilidad pública de capacidad restringida, esas donaciones que den los benefactores podrían considerarse no deducibles. Así que mucho ojo con eso, mucho cuidado. Estas entidades tienen que hacer ese reconocimiento. Es un trámite que se hace ante la autoridad tributaria, dura 3 años. Y de mi parte, muchas gracias y bueno, estamos atentos a si hay alguna duda, sugerencia, inquietud que tengan, estamos aquí para responderlas. Muchas gracias, Héctor. Excelente exposición. Y bueno, vamos a ver tenemos alguna pregunta. Y yo tenía una en particular que era la responsabilidad que tienen estas entidades, responsabilidad solidaria por el cumplimiento impositivo de sus proveedores. O sea, cuando las entidades compran servicios o bienes, están obligadas a verificar que el proveedor esté actuando de acuerdo con las reglas impositivas. ¿Esto es así? Así es, Ricardo. Pasa que anteriormente había mucha fragilidad en el tema de la documentación de los pagos, de las compras de la entidad sin fines de lucro. Hoy día, como cualquier contribuyente, tienen que comprar con factura legal a nombre de la entidad, con timbrado vigente, etcétera, etcétera. Y en caso de que no lo hagan, dice que son solidarias responsablemente. En ese caso, si de repente se dio una ayuda a alguien y firma un recibo y no tiene una documentación sustentatoria, o de repente, no sé, el recibo, el comprobante no tiene mucho sustento, entonces la entidad en forma voluntaria tiene que declarar eso como gasto no deducible y pagar el IRE correspondiente. De alguna manera, alguien tiene que pagar algún impuesto, ya sea IVA y también IRE, o en este caso el IRE, por lo menos eso tiene que asumir la entidad. Bien. Aquí hay una pregunta que habla dice, ¿en qué se basa para decir, no entiendo cómo las cooperativas se dieron a pagar el IDU? Yo no sé si esto la persona entendió bien o vos le hiciste el IVA. El IDU, el IDU. A partir de ahora, con la distribución de los excedentes del año pasado, las cooperativas están obligadas a retener el IDU a sus asociados. Y algo que de repente no estaba previsto, pero y bueno, igual que así se aplicó el IVA hace unos 5 o 6 años atrás, y eso después un grupo de cooperativas atacó por inconstitucionalidad, ganaron, y actualmente ya no se contempla más el IVA a los intereses que pagan los socios de las cooperativas. Esa medida, tengo entendido, también pasó a las mutuales, pero el tema del IDU entró así por la ventana. Y bueno, ahora las cooperativas tienen que, o sea, los socios que retiren excedentes de alguna manera tienen que pagar IDU. El impuesto a los dividendos de utilidades. Una cuestión totalmente absurda para mí. Ok. Bueno, no hay otras preguntas, así que muchísimas gracias por tu participación en este congreso. Y bueno, esperamos siempre tenerte como colaborador para este tipo de eventos. Muchísimas gracias, Ricardo. Saludo a la gente y bueno, sigamos disfrutando de este hermoso congreso. Muchas gracias y hasta en cualquier momento.